noches, mi nombre es John Alexander Correa, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, realizando el video para la tarea 3 de la materia de Física General. Pertenezco al grupo 100-413-23 y mi tutora es la Magister Judy Ramírez. Bueno, inicialmente teníamos que hacer una lectura completa del quinto ejercicio. En el quinto ejercicio nos introducían a 3 preguntas orientadoras. Nos decía que cuál es la diferencia entre los choques elásticos e inelásticos desde el punto de vista conceptual y matemático. La diferencia básica entre estos dos es el coeficiente de restitución, es decir, la conservación de la energía cinética antes y después del choque. Cuando se conserva el 100% de la energía cinética después del choque, se dice que fue un choque elástico. Cuando se pierde parte de la energía cinética durante el choque, se dice que es un choque inelástico. Y cuando la energía, o sea, cuando los dos elementos que se chocaron o eso viajan a la misma velocidad y en el mismo sentido, se dice que fue un choque plástico o totalmente inelástico. ¿Cómo lo son las expresiones matemáticas que expresan la conservación y la cantidad de movimiento en el sistema? Son vectoriales. ¿Y cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? Pues básicamente el plano cartesiano, porque tiene los dos ejes principales. Bueno, el enunciado del ejercicio. Un crucero de 254 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés a una velocidad de 42 metros por segundo. En la mitad del camino se observa un barco mercante de clase Panamax de 480 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 31 metros por segundo, colisionando perpendicularmente, de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y un ángulo phi, como se muestra en la imagen. En esta imagen, los barcos se chocan exactamente a 90 grados. A partir de la información anterior determine la dirección, o sea el ángulo de los barcos después de la colisión. Presente el paso a paso. La magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión. Presente el paso a paso de cómo obtiene la velocidad. Y represente en un mismo plano cartesiano a escala las velocidades de las dos embarcaciones antes y después del choque, asumiendo que el punto de colisión es el origen del plano, es decir, el punto 0, 0. Nos va a hacer una parte que establezcamos un sistema de referencia que facilite el desarrollo del ejercicio, el ángulo de inclinación entre el vector de posición y el del vector fuerza. Bueno, como el choque de los dos barcos fue a 90 grados, ya tenemos una referencia inicial. Inicialmente dejamos todo en sistema internacional, es decir, pasamos las masas de los barcos de toneladas a kilogramos. 254 toneladas son 254 por 10 a la 3 kilogramos y 480 toneladas son 480 por 10 a la 3 kilogramos, o sea, por 1000. Las velocidades sí conformamos los mismos porque nos las dieron en metros por segundo. Las velocidades iniciales. Uno de los apartes que nos dice el enunciado es que los dos barcos se van unidos después del choque. Entonces nos quiere decir que después del choque los dos barcos viajan a la misma velocidad. Entonces las velocidades finales U1 y U2 son iguales a U porque son la misma velocidad. Bueno, esta es una gráfica que representa el momento inicial con los vectores. El vector de velocidad del barco de 480 toneladas que viaja a 31 metros por segundo y el vector de velocidad del barco de 154 toneladas que viaja a 42 metros por segundo y colisionan en el punto cero, como nos indicaron. La masa de 480 toneladas viajando a 31 metros por segundo y la masa de 254 toneladas viajando a menos 42 metros por segundo. ¿Por qué ambas velocidades son negativas? Porque ambas están acercando hacia el punto cero. De positivo a negativo y de positivo a negativo.
Por eso las dos velocidades se toman vectorialmente negativas. Una viaja hacia abajo y la otra viaja hacia la izquierda. Hallemos los componentes en cada eje de la velocidad conocida. Entonces tenemos para la velocidad 1 que viaja a menos 42 en el eje X y a 0 en el eje Y. Entonces la velocidad X1 será menos 42 y la velocidad Y1 será igual a 0. La velocidad 2 viaja a 0 en el eje X, no se está desplazando en el X, y viaja a menos 31 en el eje Y. Entonces viaja a 0 en el eje X y a menos 31 en el eje Y. Y las velocidades finales, tanto en X como en Y, son las que nos solicita el problema que averigüemos. Por ley de la conservación de movimiento tenemos que el momento inicial es igual al momento final. Desarrollamos los momentos para cada eje, para cada sistema. Primero desarrollamos en el sistema, en el eje X, la masa del barco 1 por la velocidad en X del barco 1, más la masa 2 por la velocidad del barco 2 en el eje X. Eso nos da igual a las masas, como viajan a la misma velocidad UX y UX, se concluye que se suman las masas y viajan a la misma velocidad. Reemplazamos los datos en el sistema. La masa 1, que era 254 por 10 a la 3, la velocidad a la que viajaba en X, que era menos 42, la masa 2, como no tenía ninguna velocidad en X porque se movía verticalmente, entonces igual se relaciona, viaja a 0 en X, se reemplaza la suma de las masas y el factor que lo multiplica es la velocidad final. Esta multiplicación da 0, está 106.000, no, perdón, 10.668 por 10 a la 3, está a 0, operamos y nos da que la velocidad final del sistema en el eje X era menos 14.53 metros sobre segundo. Ahora hallamos para el momento, la suma de momentos para el eje Y. Reemplazamos igual la masa 1 por la velocidad de la masa 1 del barco 1 en Y. Ya vimos que cómo se desplazaba horizontalmente, no tiene ninguna velocidad en Y, igual se relaciona. Más la masa del barco 2 que viajaba hacia abajo a menos 31 metros sobre segundo, se iguala al sistema y el factor común es la velocidad en Y. Operamos, el primer término nos da 0, la segunda nos da 14.880 por 10 a la 3. Despejamos aquí de esta operación, despejamos la velocidad del sistema en Y, la velocidad final, y nos da que viajaba a menos 20.27 metros por segundo en Y, es decir, hacia abajo, en el componente Y. Con estos dos datos, tanto en X como en Y, de la velocidad final, podemos hallar el valor absoluto valor absoluto no, sino la dimensión de la velocidad final del barco. Esto se hace por la raíz cuadrada de los cuadrados de los dos componentes, tanto en X como en Y. Menos 14 por 53 al cuadrado da positivo, menos 20 por 27 al cuadrado da positivo. La raíz cuadrada de esta suma da 24.94 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que viajaba en una dimensión de 24.94 metros por segundo los dos barcos unidos después del choque. Para hallar el ángulo del choque tenemos que hallar la tangente del ángulo y después elevarlo a la menos 1. La tangente se obtiene por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, la componente de la velocidad en Y sobre la componente de la velocidad en X. Menos 20.27 nos da que el ángulo al que viajaba era un ángulo de 54.36
respecto a la horizontal, respecto al ángulo final. Como es positivo, el ángulo se toma en sentido antihorario. Entonces acá hacemos la relación final, la suma de la velocidad 1 y el vector 1, y encontramos la componente resultante. Como podemos ver, tenemos los mismos datos vectoriales. Vean, los datos para la velocidad final son menos 14,53 en X y menos 20,27 en Y, que son estos mismos datos de las componentes, y nos da la dimensión del vector, que es 29,94 y en un ángulo de 54,36. Bueno, con esto doy por terminada la explicación del ejercicio 5 de física.